Muy buenos días a todos los amigos y hermanos en la fe que en este día están ya listos allí para escuchar el mensaje de Dios, ¿sí? Les bendigo desde este lugar, contento de poder compartir la palabra de Dios. Y lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana es algo de lo que veníamos hablando. Hace poquitos días estuve hablando de las promesas de Dios. Y ahora en este mensaje quiero compartir, ¿sabe?, la importancia de las promesas de Dios. Por cierto, muchas veces se desenfoca la persona a consecuencia de las cosas que acontecen, pero que nada te desenfoque del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida, porque en ello vas a alcanzar victoria, ¿sí? Así que vamos a mirar algunas cosas. Estuvimos hablando de la bendición, y entre la bendición y las promesas hay diferencias, aún en el lenguaje de Dios y también las cosas a cumplir. Las bendiciones o la bendición es un hecho consumado. Génesis 1:28 y Efesios 1:3. Estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Estamos en Cristo Jesús y Él es bendito y por Él también lo somos nosotros. Ahora vamos a mirar las cosas, dice lo que es una promesa. Una promesa es una palabra a cumplir y justamente el que está hablando es el Señor Supremo, el Todopoderoso, el que dice y nadie puede decir que no lo haga. Ese es nuestro Señor, es el Dios Todopoderoso. Dice, las promesas son como un cheque a tu nombre, ¿sí? Así es una promesa. Nunca tuvo un cheque que dice, bueno, y que está a fecha de cobro, y usted tiene que esperar ese día. Y ya tiene la dirección del banco, tiene todo para cobrar ese cheque. Y cuando usted va a cobrar, debe llevar su documento que lo identifica que usted es aquella persona que dice el cheque que debe cobrar. Entonces, cuando está todo en orden, el banco le acredita y le paga el cheque. No tiene ningún problema. Así son las promesas de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, porque Dios encerró todas las cosas bajo promesas. Entonces, ¿sabe? Por medio de las promesas los saca Abraham. Y por medio de haber recibido a Cristo, nosotros estamos al cumplimiento de estas promesas. Por eso es lindo todo esto, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo que dice, este es el lenguaje de las promesas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque vamos a mirar también que las promesas están agrupadas en 3 grupos, ¿sí? Un grupo pertenece a promesas para el pasado, promesas para el presente y promesas para el futuro. Todas ellas se van a cumplir, ¿sí? Quizás hay personas que tienen que solucionar problemas del pasado, Dios lo puede solucionar. Entonces vamos a mirar eso, ¿sí? Dice el lenguaje de las promesas. Mire, vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Observe el lenguaje, preste atención, dice, y haré de ti, ¿vio? Está hablando Dios a Abraham. Y haré de ti una nación grande. Sigue adelante con la promesa y dice, y te bendeciré. Sigue diciendo, y engrandeceré tu nombre, todas promesas, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Vio el lenguaje que Dios utiliza? Son cosas, porque una promesa es una palabra a cumplir. Cuando Dios hace la promesa, queda obligado al cumplimiento. Cuando usted suelta una palabra que se compromete a algo, ¿sabe? Usted queda ligado al cumplimiento, queda obligado a cumplir. Pero Dios estableció todo bajo promesa, ¿sí? Porque Él quería de nosotros el cumplimiento. Mire lo que dice esta palabra. Primera de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué lo nuestro, lo de la nación santa, lo del pueblo escogido, comienza en Abraham? No en Adán, no en Noé. Comienza en Abraham. ¿Vio? Entonces, ¿sabe? Miramos estas cosas y dice acá Hebreos 6, 13 y 14. Porque cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso es lo que Dios hizo con Abraham. Ahora, hay promesas del tiempo presente, pero hay promesas que ya se cumplieron, ¿sí? Como esta que le voy a dar lectura. Y nosotros venimos al Evangelio simplemente, pero ya hay palabras que se cumplieron y venimos a comer los frutos de las promesas, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer aquellas personas que reciban a Cristo? Pero hubo un grupo que tuvo que ser el que comienza, ¿sí? Esto comenzó en Pentecostés, pero mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24, 49. Aquí está hablando el Señor Jesús de que Él va a enviar, porque ya Jesús estaba glorificado, ahora Él va a enviar al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, y dice así: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Mire el cumplimiento. Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17. Aquí está Pedro, pues esto pasó en Pentecostés, cuando usted lee el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, allí desciende el Espíritu Santo, es enviado por el Señor Jesús y se queda en la tierra para guiar a la iglesia. Recuerde que el Espíritu Santo, antes de esto, venía, hacía obras, trabajaba sobre los hombres y se volvía al lugar que le corresponde al lado del Padre. Ahora miren, acá dice así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Soñarán sueños. Ese día, todo esto se cumplió en Pentecostés. El Espíritu vino y se quedó, y Él es el que guía a la iglesia del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Ahora, el sentido de las promesas es dar cumplimiento al propósito de Dios en la vida de cada hombre que llama. ¿Sí? Ese es el sentido de las promesas. Esas promesas fueron hechas para que por medio de ellas el hombre escogido alcance propósito y destino. Y vinieron sobre Isaac, que fueron hechas a Abraham, y después, ¿sabe? Vienen sobre Isaac y sobre Jacob. ¿Vio? Se fueron pasando de generación en generación. Dice, Jacob es de quien desciende Jesús. Y por él somos benditos y tenemos, ¿sabes? Todas las promesas. Qué maravilloso. Si estuviéramos reunidos juntos, le daríamos un aplauso a Jesús por las maravillas con las cuales preparó todo para que nosotros no fracasemos. Mire lo que hace el cumplimiento de las promesas en la vida de cada hombre, ¿sí? Da a Dios la certeza del cumplimiento de su propósito en la vida de esa persona, para lo cual Dios lo ha llamado. Cuando usted ve, cuando Dios ve que las promesas están cumpliendo, porque da testimonio la persona de lo que está viviendo, ¿sí? Por lo tanto, el cumplimiento de las promesas en nuestras vidas
glorifican a Dios como dice la palabra. Eso es inequívoco, inevitable. Cada vez que se cumple una palabra, cada vez que se cumple una promesa en su vida, usted está dando gloria a Dios. Mire, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, las promesas vienen a manifestación y se cumplen por medio suyo y por medio mío. ¿Sabe? Le animo a que no pierda nada de todo lo que Dios encerró bajo promesa para el desarrollo de su función de vida en Dios. Que nosotros no seamos personas que estemos faltantes de cumplimiento, sino que estemos rebosando por el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, porque ahí encierra un montón de cosas que a todos nos hace bien. Dios en su sabiduría, ¿sabe?, puso su camino bajo promesa. ¿Por qué lo hace Dios? Para que nadie se jacte. ¿Vio? Hay un solo camino. Jesús dice, yo soy el camino. Para que nadie se jacte y para que nadie se envanezca, sino que camine en obediencia al Espíritu que nos guía al cumplimiento por medio de Cristo Jesús. Ahí se cumplen las promesas. Recuerde que estamos en Cristo Jesús. Ahora Él dice en San Juan 15:7. Mire lo que dice Jesús. Si permanecemos en Él, es decir, si hacemos la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, quedamos inhabilitados. Si hacemos la voluntad de Dios, quedamos habilitados y alcanzamos las promesas. ¿Sí? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué me dice de esas cosas? Mire, vamos a ver, porque al predicar la palabra, el apóstol Pablo se encuentra con los hermanos de Éfeso. Estaba todo lindo, pero ahora Pablo quería que se les revelara propósito y destino. Quería que fueran sabios para comprender y que ellos pudieran conocer a Dios. Mire, dice, ora por eso, Pablo. Por eso está re bueno esto. Efesios 1, 17 y 18, 19 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Sí, Pablo oraba por eso, sí. Pablo ora por los efesios, que se les revele propósito de vida en Dios. ¿Sí? Eso tenemos, Señor. Yo quiero que se me revele tu propósito de vida. Necesito en este tiempo comprender perfectamente de qué manera me debo conducir, cuáles son las puertas que debo golpear, cuáles son los parámetros y los términos por los que yo debo manejar mi casa y todo lo que tú has puesto bajo mi mano. En alguna oportunidad dijimos, Jesús no vino a nuestras vidas para mejorar nuestra calidad de vida, vino para cambiarla. La vida que estábamos llevando era, ¿sabes?, era incompetente, no podía alcanzar los niveles que Dios necesita porque, ¿sabe?, esa vida no provenía de Dios. La vida nueva proviene de Él y viene por medio del cumplimiento de promesas sobre nuestras vidas. Pasamos a ser hijos cuando recibimos a Jesús. Ese es el cumplimiento de una promesa. Pasamos a creer cuando confesamos con nuestros labios cumplimiento de otra promesa. Muchas veces cuando leo todas estas cosas, a mí me trae claridad de que, ¿sabe por qué estamos hablando de todo esto?
porque los tiempos que corren son muy fuertes, muy desalentadores para muchos de que no han tenido, ¿sabes?, sus fundamentos bien puestos. Muchos, ¿sabes?, no se han atrevido a cumplir con Dios simplemente porque no han estado bien fundamentados, pero no por falta de palabra, sino porque de su voluntad determinaron no obedecer al Espíritu de gracia. En esta mañana puede reconciliarse con el Señor donde quiera que usted esté, para que camine bajo la gracia y en bendición, para que camine en el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Entonces Pablo dice, yo quiero que ellos conozcan las riquezas a las cuales Dios los ha hecho parte. ¿Se imagina si con la mentalidad que muchas personas tienen en cuanto al Evangelio, ¿sabe? Los pobres no también se salvan, también comen, también tienen hijos, todo eso hacen los pobres. Pero una cosa no pueden hacer los pobres, es estar al gobierno de los ricos. ¿Sabe? Y una de las cosas que en este tiempo yo le aliento a los que están estudiando, sigue estudiando, invierte tiempo en tus estudios porque después vas a tener toda una vida para disfrutar. Los padres que han conocido a Cristo, comprométase firme con Jesús, porque sabe, los tiempos que vienen son tiempos que van a estar bien los que están comprometidos con Dios y hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Acuérdese del profeta Isaías, que Dios lo envía con el mensaje y le dijo, andá y decir a los justos que le va a ir bien. Así que Pablo oraba por estas cosas porque quería que Dios les diera espíritu de sabiduría. Quería que les trajera revelación. Quería que se les revelara el propósito de vida en Dios. Él quería que conocieran al Dios que él había conocido. Quería que los ojos del alma, los ojos espirituales les fueran abiertos. ¿Sabe? Que se les corriera el velo y que comprendieran a qué habían accedido al haber recibido a Jesús como su Salvador. Todo está bajo promesa. Entonces vamos a ver, ¿sabe? Cuando miramos estas cosas, a mí me hace bien. A mí me hace bien porque, ¿sabe? Veo que estamos habilitados. Nosotros en Dios estamos habilitados para muchas cosas, ¿sí? Esto es lo que habilita a la iglesia. ¿Sí? Usted podrá decirle allí, porque yo puse una frase. Porque estaba escribiendo y digo, Señor, que tus hijos tengan revelación de lo que tú has preparado para que no haya en medio nuestro inhabilitados, sino que haya hombres y mujeres habilitados en la gracia al cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas. Porque eso es real. ¿Sabe? Hacer, vamos a ver la parte B, hacer su voluntad nos alinea al cumplimiento de sus promesas. Es allí donde sale a luz lo asignado y el cumplimiento. En el cumplimiento de lo asignado pasas a ser asignación. Pasas a ser asignación. Como Dios le dijo a Abraham, serás bendición. Pero cuando tú en la voluntad de Dios las promesas se empiezan a cumplir, dan a luz lo que se te fue asignado, pero pasas a ser asignación. Hermano, vive las promesas de Dios y comienza a buscar promesas y vas a ver que tú estás habilitado. Dice, nada de lo que sea tuyo será de bendición. De lo que no sea tuyo será de bendición. Todo lo que te pertenezca da forma a tu diseño. Lo que no es tuyo no será de bendición para tu vida. ¿Vio? Vas a querer lo tuyo solamente y vas a luchar por lo tuyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos en la tierra un diseño visible de Dios para este tiempo, como lo fueron los que partieron y como lo serán los que vienen, ¿sí? Entonces,
Nosotros somos un diseño de Dios en la tierra, hecho visible en el cumplimiento de la palabra y de las promesas sobre nuestras vidas. Vamos a ver todo esto tan lindo porque dice, todos fuimos exitosos. Sí, porque vamos a mirar personas que nos dan, que en medio de todo lo que tuvieron que atravesar, fueron exitosos en su gestión. ¿Y cuál fue el motivo que tuvieron éxito? ¿Sí? Como lo tiene que tener usted. Usted puede tener éxito de su gestión de vida en medio de esta pandemia. No hay problema para Dios, porque Dios no se sujeta a la pandemia, ni la pandemia gobierna a Dios. Dios en su soberanía, ¿sabe? Él sigue al gobierno de todos. Esto es lo bueno de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos. Noé, Abraham, Moisés y David. Estos 4 hombres, ¿sabe? Cada uno en su tiempo tuvo un éxito en su gestión de vida porque había un diseño y ellos fueron ese diseño y no rompieron el diseño. Y cuando David tuvo problemas, se volvió a Dios. En el Salmo dice así, él se había dado cuenta de que era imposible vivir separado de Dios. Y David dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Mire lo que le pide a Dios. ¿Sabe? Tiene que haber un sinceramiento de los hombres, porque usted ha sido llamado para estar bien, aunque, ¿sabe? Pareciera ser que nada puede estar bien, usted tiene que estar bien. Estas no son palabras. Estos entonces, si usted, ¿sabe? Cuando la gente empieza a tener problemas, tiene que empezar a hacerse un paneo rápido de cuáles son las carencias que está teniendo para que sus bases de vida se empiecen a remover. Puede que todo esto sea difícil para muchos, pero siempre hay recursos para los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a mirar todas estas cosas, ¿sí? Estos hombres fueron exitosos, pero el secreto de ellos, ¿sí? Ninguno de ellos rompió el diseño de Dios. Lo cumplieron en la voluntad de Dios. Y en el tiempo exacto vinieron las promesas a cumplimiento y sobre ellos se vio lo que Dios había dicho que hiciera. Mire lo que dice Noé, ¿sí? Antes de eso quiero decirle esto, mire. La base fundamental de las promesas son 2 cosas importantísimas. Hay muchas más, pero vamos a poner estas 2 bases. La fe y la obediencia. Noé, dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Abraham, capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Moisés, cuando va a construir el santuario, dice así, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y así lo hizo Moisés. Mire David, nosotros hablamos del templo de Salomón, pero sabe, los planos y el diseño se le reveló a David. Ahora, esto es importante poder detenernos unos segundos acá. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Hechos 13:22. Aquí está hablando justamente de David. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Vio? Esto dice de David. Esto dice de David. Ese hombre que un día, ¿sabe?
Sí, tuvo problemas, pero yo siempre digo, tuvo también la capacidad de volverse a Dios y volver a empezar. Por eso habrá hombres que a lo mejor tienen que hacer lo mismo. Nosotros no hemos sido llamados para el fracaso. Nosotros no hemos sido llamados para que el enemigo se burle de nosotros. Nosotros tenemos un propósito de vida y sabe que lo que menos pensamos que podía ser somos. Por eso debemos saber para qué estamos en la tierra y debemos sabe que asesorarnos, empezarnos a meter, porque a lo mejor hay promesas que están a punto de cumplirse y las vas a perder si no estás bien empapado en el tema, ¿sí? Es re importante esto. Se imagina que Dios pueda decir, hallé a Liliana, quien hará todo lo que yo quiero. Eso dice la Biblia de David. Dice, hará todo lo que yo quiero. Allá Pedro, allá a Marco, allá a Juan, allá a Lalo, allá a Miriam, a cuántos hermanos en la fe. A lo mejor el amigo que se llama José, que está en la sintonía, que está mirando. ¿Sabes? Quizás en este día puedas decir, Dios halló mi persona y yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Él quiere. Señor, yo quiero hacer todo lo que tú quieras, porque de la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, a nuestro Salvador y Señor. Sí. Las promesas se cumplen en el desarrollo del propósito de Dios para con nosotros. El incumplimiento está en el desconocimiento o el no querer hacer la voluntad de Dios. Esas dos cosas. Cuando a usted se le predica el Evangelio, usted queda notificado de una nueva manera de vivir. Usted la acepta o usted la rechaza, tiene el libre albedrío. Pero lo que no podrá hacer delante de Dios es ignorar o querer que Dios esté fuera del conocimiento. Dios sabe que se le habló, Dios sabe que se le dijo, ¿sí? Todo eso está en la presencia de Dios. La Biblia dice que los ángeles están escribiendo, Él dice el libro de la vida, ¿sí? Mire lo que dice parte C, Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sabe? Dios le está hablando a Jacob. Vio cuando le aparece en el camino y le dice, ¿sabes? Yo estoy contigo. Para que tú no fracases, Dios está contigo. En este tiempo, dice Mateo capítulo 28, versículo 20, parte B, el Señor Jesús dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando haga frío, ¿vas a estar? Sí, dice. Cuando haya feriado puente, yo también voy a estar, dice el Señor. Todos los días voy a estar contigo. Esa es la promesa de Dios. Nunca más estarás solo. Aunque pareciera ser que nadie está contigo, y dijo un amigo llorando en el fondo de su casa, y pasó la vecina, le dijo, toda esa gente que estaba vestida de blanco al lado tuyo anoche, porque yo te vi que estabas orando en el fondo de tu casa, le dijo. ¿Quién eran esas personas que estaban vestidos de blanco, todo al lado tuyo? Qué lindo que se veían, le dijo. Mi hermano y amigo le dijo, ¿sabes? Doy gracias al Señor, porque eso habrán sido ángeles. Porque yo anoche estaba solo. Y como me aparté de mi mamá y de todos mis familiares, y me vine a vivir desde Corrientes
a Santa Cruz, al lugar más remoto que hay allá en Santa Cruz. Me vine y aquí estoy, me siento solo. Y él se dio cuenta que no estaba solo, que habían ángeles rodeándolo. Y mientras él lloraba de rodillas en el fondo, en el patio de su casa, Dios estaba con él. En medio de tu desdicha, Dios sigue estando contigo. En medio de tu éxito, Dios sigue estando contigo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Dice, el hombre en Cristo Jesús está habilitado para unir. Esto está reinteresante. Mire, fíjese lo que está usted habilitado en la gracia y por las promesas de Dios. Sí, usted está habilitado para unir la palabra, el tiempo y el Espíritu. Hablo del Espíritu Santo. Estas tres cosas, porque las palabras contienen y encierran las promesas. ¿Sí? El tiempo puede ser futuro o presente. ¿Sabes? Y están en el Espíritu. Dice, tú vas a unir esto, la palabra, el tiempo y el Espíritu, para que en el cumplimiento de la promesa el hombre manifieste el propósito de Dios y alcance salvación. Las promesas de Dios. Dios ha prometido que no te va a desamparar. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que hoy se llama las perlitas que hay, encierran en una canastita o en un... allí hay muchas promesas, ¿vio? Pero son todas promesas de prosperidad, palabras de Dios que Dios estableció. Usted va a encontrar un sinfín de palabras que Dios dice. Y usted va a encontrar que son verdaderas. No es que usted tiene que ver ahí, saber que esta promesa, no, cuando usted tiene necesidad, el mismo Espíritu lo lleva al cumplimiento de las promesas para ese tiempo. Vio cuando hay gente que está dolida, hay gente que de repente está teniendo problemas, Dios está allí para hacerse oír. Dios está allí porque hay una promesa para cumplirse. Y en las promesas de Dios vas a vivir seguro en el cumplimiento. No te salgas del camino. Sabes que el enemigo quiere desenfocar a los escogidos de este tiempo para hacerles creer que todo va a cambiar de manera que dejará de ser positivo. Llegará un día donde nos reuniremos y estaremos frente a frente en un auditorio. Pero mientras tanto, aliméntate de cada mensaje que Dios te está dando por medio de este canal, por medio de cada uno de los ministros. Sigue siendo fiel, mantén tu altar encendido, porque Dios no está ajeno a lo que está pasando. Dios sigue estando al control, solamente que nosotros estamos en este tiempo siendo partícipe, a lo mejor, de cosas que no nos gustan, pero es parte de lo que nos toca pasar. Así como a los hebreos cuando les tocó pasar el Mar Rojo, ¿cuántos de ellos habrán estado en desacuerdo? ¿Te imaginas estar allí viendo que la caballería de Faraón viene con todos sus carros, con todo su potencial? Y usted ve el lugar donde estaban ellos, que para donde se fueran, lo mismo los iban a alcanzar. Pero ¿qué le dijo Dios al hombre que había levantado? En el propósito de Dios para con tu vida, en el cumplimiento de las promesas, porque ahí había una promesa. Esa promesa fue hecha a Abraham. 430 años estuvieron cautivos, pero dijo el Señor en el capítulo 15 que ellos iban a ser
prisioneros, cautivos, que iban a ser llevados, iban a estar en otra nación. Pero después de esa nación los iba a sacar con riqueza. Y los israelitas salieron con riqueza. Pero ahora, ¿sabes? Había otra promesa. En el capítulo 14, versículo 8, dice así de Éxodo, que Israel había salido con mano poderosa, y esa mano poderosa había llegado el momento que se tenía que mostrar. No era solamente una promesa. Extiende tu mano y abre el mar, y el mar se abrió. ¿Qué tendrás de este día que apartar de tu camino? Levántate en la fuerza que el Espíritu tiene para tu vida en este día. Cuando empezamos a descender de los niveles correctos, porque algo afecta a la vida del hombre, es allí también donde el enemigo puede avanzar. Haz que retrocedan las fuerzas del mal a consecuencia de que tu estándar de vida, de que tu condición espiritual, de que el estar a cuenta con Dios te hace el hombre, la mujer que tienes que ser para hacer lo que tienes que hacer en este tiempo, para producir los frutos y el cumplimiento de las promesas sobre tu vida. Te bendigo y desde este lugar te doy un gran abrazo y te animo a que vivas las promesas de Dios. Muchas bendiciones.